Bien, acá tenemos tres leyes de los logaritmos, donde la base, en este caso a, es un número positivo diferente de 1, n para la propiedad 3 es un número real, y u y b, que son los elementos que están adentro del logaritmo, son reales positivos. Entonces se cumplen las siguientes leyes que nos dice que si tenemos, en la primera ley nos dice que si tenemos el logaritmo de un producto, eso es equivalente a la suma de dos logaritmos, en este caso de los dos términos que hagan parte del producto. De forma similar ocurre con el logaritmo de una división. Tendríamos entonces una resta del logaritmo del término que está arriba menos el logaritmo del término que está abajo. Y en la tercera ley nos dice que si tenemos un logaritmo y lo que está dentro tiene un exponente, ese exponente puede bajar para ser parte de lo que está afuera del logaritmo y sale a multiplicar por el logaritmo. Entonces, el logaritmo es muy útil cuando nosotros queremos despejar algún término que está como exponente. Eso ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Bueno, como para ir familiarizándonos con estas propiedades, vamos a tomar dos ejemplos en donde vamos a tener que escribir los siguientes logaritmos en términos de logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 4. Entonces ya vamos a ir viendo de qué se trata. Vamos a resolver el primero. Y el segundo lo dejamos aquí. Ok, entonces vamos a tener que escribir este logaritmo natural de 36, pero en términos, o sea, que dependa o que se pueda escribir como una suma o productos de logaritmo natural de 3 y de 4. Recuerden que estas identidades o estas leyes se cumplen para logaritmos de cualquier base. Entonces, en este caso, el logaritmo natural también posee esas mismas propiedades que vimos anteriormente, porque pues tenemos en este caso un logaritmo en base e. Bien, entonces vamos a empezar a reescribir este logaritmo para que nos quede en términos de logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 4. Lo único que podemos ver es que este 36 lo podemos reescribir, tal vez ya sea como un producto o una división de otros dos términos. Entonces, el 36 en este caso se puede escribir como 9 por 4. ¿Sí? 9 por 4 sigue siendo 36. Y aquí podemos implementar alguna ley, ¿verdad? ¿Cuál de las tres podemos usar en este caso? La primera. La primera, muy bien. Entonces, como tenemos un logaritmo de un producto, solo podemos escribir como la suma de los dos logaritmos. Bien, miren que por este lado ya tenemos el logaritmo natural de 4. En este caso, tendríamos que buscar que esto se escriba como un logaritmo natural de 3. Resulta que el 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado, ¿no?
no estoy alterando para nada mi expresión, solamente estoy reescribiendo el 9 de otra forma. Y el logaritmo natural de 4, pues ya lo dejamos así. Ahora, este 3 al cuadrado, yo lo puedo reescribir. Resulta que este 3 está elevado al cuadrado y hay una propiedad que permite que ese cuadrado salga. Entonces, ese 2 va a salir a multiplicar afuera. Y finalmente ya tenemos una expresión que depende del logaritmo natural de 3 y el logaritmo natural de 4. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bien, entonces seguimos. Aquí. También la intención es buscar que esto quede así en términos del logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 4. Miren que ya podemos identificar que el 16 se puede escribir como 4 al cuadrado y el 81 como 3 a la 3, perdona, 3 a la 4. Entonces, eh, antes de asumir cualquier cosa, vamos a aplicar las propiedades que conocemos. Miren que tenemos logaritmo de una división. Esto quiere decir que lo podemos escribir como el logaritmo de una resta, el de arriba menos el de abajo. Siempre es en ese orden. Y ahora de forma equivalente, como lo habíamos hecho acá con este logaritmo de 9, vamos a hacer lo mismo en esta parte. El 16 se puede escribir como 4 al cuadrado y el 81 como 3 a la 4, ¿verdad? Finalmente, para que nos queden solitos los logaritmos de 4 y de 3, vamos a bajar estos exponentes de acá a multiplicar. Entonces vamos a tener 2 por logaritmo natural de 4 menos 4 por logaritmo natural de 3. Y ya esta expresión está dependiendo también del logaritmo de 4 y logaritmo natural de 3. Este problema es como para irnos familiarizando con las tres leyes que acabamos de ver y para saber implementarlas, ¿no? Vamos a trabajar unos problemas ahora un poquito más complicados. Bueno, acá hay 4, vamos a mover estos 3. Bien, entonces nos dice usar leyes de logaritmos, las que acabamos de ver, para representar las siguientes expresiones como un solo logaritmo. Entonces es bien importante lo que nos están pidiendo acá. Nosotros tenemos una expresión súper grande, ¿no? Lo que debemos hacer es una serie de procedimientos hasta obtener el logaritmo de una sola cosa. ¿Sí? O sea, tenemos una expresión que depende de varios logaritmos. Tenemos que hacer todos los procedimientos usando las leyes hasta llegar a un solo logaritmo. Entonces, vamos a empezar. Bien, cuando tengamos este tipo de problemas, lo primero que vamos a hacer es, miren que para usar las propiedades, nosotros abajo tenemos una suma de logaritmos y resta. Si nos fijamos bien, para poder tener esta igualdad,
afuera de los logaritmos no hay nadie multiplicándose, ¿cierto? Prácticamente esos logaritmos deben estar solos para que la suma se pueda volver un producto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Antes de ponernos a juntar ahí sumas y resta de logaritmos, lo que vamos a hacer es quitar todos estos términos que aparecen antes del logaritmo. Bien, entonces hay una propiedad que así como me permite bajar los exponentes, también permite subirlos, porque eso es una equivalencia. O sea, es una igualdad. Los puedo tanto bajar como subir. En este caso los voy a subir. Entonces, este 2 va a subir acá como exponente. Así que vamos a tener logaritmo en base 4 de 5 al cuadrado más logaritmo en base 4 de 49 a la 1 medio. Y aquí podríamos subir el 2 o el negativo 2. Ahí sí es como ustedes lo prefieran. Subamos el negativo 2. Si vamos a subir el negativo 2, entonces aquí abajo nos va a quedar positivo, porque vamos a subir el negativo. Logaritmo en base 4 de 6 a la menos 2. Y ahora vamos a resolver las respectivas potencias adentro del logaritmo. Entonces, en la primera parte vamos a tener logaritmo en base 4 de 25 más logaritmo en base 4, entonces 49 a la 1 medios. Recuerden que cuando uno eleva a la 1 medio, prácticamente esa es la misma raíz cuadrada. O sea que tenemos aquí raíz cuadrada de 49. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? 7. 7, ¿cierto? Positivo, negativo, ¿qué hacemos ahí? ¿Con qué resultado nos quedamos cuando sacamos una raíz? Positivo. Positivo, ¿cierto? En este caso nos quedamos con el término positivo porque lo que está dentro del logaritmo, recordemos que siempre debe ser positivo. ¿Listo? Entonces, sería 7 más logaritmo base 4. ¿Y cuánto es 6 a la menos 2? 1 sobre 36. Muy bien, 1 sobre 36. Bien. Esto, recuerden que esto ya habíamos visto una propiedad que un término a la menos n es igual a 1 sobre b a la n. Es usando esta igualdad. Bien. Listo, ahora ¿qué más podemos hacer, chicos? ¿Para dónde íbamos? Aquí ya podemos usar, como ya tenemos los logaritmos sin ningún número enfrente, pues ya podemos usar alguna ley que me permita unificar todos esos logaritmos. Algo muy importante antes de hacer ese paso es que ustedes deben verificar que siempre la base de todos estos logaritmos sea la misma. Aquí en la propiedad muestra cómo la base debe ser la misma para que se pueda tener esa igualdad. En este caso, todos los logaritmos son de base 4, o sea que podemos ver esa suma de logaritmos como un solo logaritmo. ¿De quién? De un producto. De 25 por 7 por 1 sobre 36. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Bueno, si lo resolvemos nos da logaritmo en base 4 de 175 sobre 36.
En este caso, solamente queremos llegar a un solo logaritmo. Entonces, en esta parte no hay necesidad de calcular el valor exacto. Si les preguntan en el examen o en alguna tarea, pues sí hay que calcularlo, pero en este caso no. Solamente es expresar como un solo logaritmo. Bueno, sigamos. Para el siguiente problema, pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Bien, entonces esto es igual a, entonces recordemos, siempre lo primero que hacemos es todos los términos que estén aquí afuera los vamos a enviar, perdón, acá, como exponente. Entonces en la primera parte vamos a tener logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y a la 3. Este negativo 2 lo vamos a enviar todo, logaritmo en base b de 6 a la negativo 2, y miren que aquí afuera tenemos un menos 3. Como nosotros queremos expresar todo en forma de un solo logaritmo, sin nada afuera sumándose ni nada, miren que acá no hay absolutamente nada que se esté sumando o restando. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese 3 lo vamos a convertir en, en un logaritmo también. Para eso vamos a usar alguna identidad que conozcamos. Entonces lo que podemos hacer es que ese negativo 3, entonces vamos a hacer aquí, negativo 3 lo podemos ver como negativo 3 por 1, ¿no? Para no alterar esta, para no alterar la igualdad. Bien, ahora vamos a resolver lo que tenemos aquí adentro. Logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y a la 3. Esto ya hemos visto que es 1 sobre 36. Y ahora, de alguna forma, yo tengo que aparecer un logaritmo en base b en esta parte. Ese 1 que yo acabé de multiplicar fue a conveniencia porque hay una propiedad que es la propiedad 2, donde yo sé que el 1 es igual al logaritmo en base b de b. Bien, entonces, de acuerdo a la base que ustedes necesiten, van a sustituir ese 1 por esto de acá. Si necesitan que aparezca un logaritmo en base 3, pues va a ser logaritmo en base 3 de 3. O un logaritmo en base 7, logaritmo en base 7 de 7. En este caso, pues tenemos una gran coincidencia de que también es un logaritmo en base b, que es lo que tenemos allá en la propiedad. Entonces, aquí en esta parte vamos a tener, entonces sustituyendo el 1, vamos a dejar el negativo 3 por ahora ahí, pero el 1 sabemos que es logaritmo en base b de b. Recuerden que esta b sale porque todos tienen la base b en este caso. Y ahora, este 3 lo vamos a subir acá para poder sumar todos esos logaritmos. Entonces tenemos logaritmo en base b de x, bueno, todo igual. Y este negativo 3 va a subir. Entonces vamos a tener logaritmo en base b de b a la negativo 3. Que como ya sabemos, eso es igual
a 1 sobre b a la 3, ¿no? Entonces escribamos todo de nuevo. Y esto de aquí va a ser logaritmo en base b de 1 sobre b a la 3. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No. No, listo. Bien, ahora tenemos un montón de logaritmos que se están sumando y sí, ahora sí podemos entonces aplicar la propiedad de que la suma de los logaritmos es el logaritmo de un producto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener x por y a la 3 por 1 sobre 36 por 1 sobre b a la 3. Si lo expresamos todo en una sola fracción, vamos a tener que esto es igual al logaritmo de la fracción x por y a la 3 sobre 36 por b a la 3. Y ya nos quedó todo, toda esa expresión súper larga del principio, la tenemos aquí al final como un solo logaritmo, que es lo que nos está pidiendo el problema, un solo logaritmo. Listo, entonces acá este ejercicio más que todo lo hice para saber cómo actuar cuando tenemos un número que está por ahí solito sin el logaritmo. Ok, vamos a hacer entonces el siguiente. Vamos a hacer primero este. Bien, entonces este problema tiene el mismo objetivo, expresar todo como un solo logaritmo, y la única diferencia entre este y los demás es este número que está aquí afuera multiplicándose. Ese 1/3 está multiplicando o está afectando todo lo que está dentro del paréntesis, de estos dos paréntesis. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es que ese 1/3, pues, bueno, hay varias formas. Uno podría actuar primero sobre esto y al final aplicar ese 1/3. Podríamos hacer eso. O este 1/3 lo podríamos distribuir. Entonces, vamos a hacerlo primero. O sea, lo pueden hacer de las dos formas. En este caso no hay un orden. Desde que lo que hagan acá adentro esté bien y al final apliquen el 1/3 de forma correcta, está bien. Si no, pueden distribuir el 1/3 multiplicando cada número de afuera del logaritmo y volvemos a la misma situación de los problemas anteriores. Entonces vamos a dejar el 1/3 para lo último. Y vamos a resolver lo que está dentro. Resolviendo lo que está dentro, recordemos que lo que siempre hacemos es enviar todos estos términos como exponente. Entonces vamos a tener logaritmo en base a de z al cuadrado más logaritmo en base a de x a la negativo 3. Miren que aquí, por ejemplo, también yo les decía, pueden subir el negativo 3 o pueden subir el 3. Para de pronto no caer en algunos errores
de resta de logaritmos y suma, eso es una mezcla ahí. Es mejor tener cuidado, yo les recomiendo que mejor suban todo el término. Entonces vamos a tener más logaritmo en base a de x a la negativo 3 más logaritmo de en base a de y a la 5. Ahora sí, esta suma la vamos a expresar como un producto. Ok, primero resolvamos este x a la negativo 3. Logaritmo en base a de z al cuadrado más logaritmo en base a de 1 sobre x a la 3 más logaritmo en base a de y a la 5. Ahora sí, como ya no tenemos ningún exponente negativo de esta forma, vamos a realizar entonces el producto. Bien, entonces aquí finalmente vamos a tener un solo logaritmo ¿de quién? De un producto de estos tres términos. Z al cuadrado, 1 sobre x a la 3 y y a la 5. Entonces vamos a tener una fracción en donde en la parte de arriba tenemos z al cuadrado por y a la 5 y en la parte de abajo x a la 3. Como el 1/3 ya solamente va a multiplicar ese logaritmo, pues no hay necesidad de poner este paréntesis en rojo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si de pronto voy muy rápido, ¿tienen alguna pregunta? No duden en preguntarme, yo acá estoy pendiente del chat o del audio. Hasta ahora estoy bien. Ok. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Recuerden que yo solamente quiero un logaritmo, no un logaritmo multiplicado por 1/3. ¿Qué podemos hacer, muchachos? Multiplicar por 3 en ambos lados. Pero mira que yo no estoy haciendo absolutamente nada al otro lado. O sea, yo lo que estoy haciendo es que esto de acá lo estoy reduciendo, ¿sí? O lo estoy simplificando. O sea que no es, en este caso yo no tengo como tal una ecuación donde pueda multiplicar o sumar a ambos lados. Yo solamente tengo esto, no tengo nada más. No puedo como devolverme y multiplicar por 3 porque estaría de pronto alterando el problema. Solamente tengo esto de acá. ¿Qué puedo hacer con este 1/3 para que no aparezca ahí afuera? O sea, yo quiero un solo logaritmo. Yo quiero el logaritmo en base a de una sola cosa. ¿Qué puedo hacer con ese 1/3? ¿Hay alguna propiedad que me permita llevarlo hacia otro lado o quitarlo de ahí? Se Sacarle usa, la raíz cúbica al paréntesis. se usa como exponente. Ajá, sí, como exponente. Recuerden que siempre que tengan un número afuera del logaritmo, él puede entrar aquí como exponente. Entonces, vamos a tener z al cuadrado, y a la 5 sobre x a la 3 y todo eso elevado a la 1/3. Y miren que ahora ya tengo un solo logaritmo o el logaritmo de una cosa, que en realidad pues ese término es grande, ¿no? Pero es un solo logaritmo de una expresión que no importa si es grande o pequeña, pero es un solo logaritmo y ya no tenemos a nadie acá multiplicando, ni nada de esas cosas, ni nada aquí afuera sumando. O sea, el logaritmo está solo. Si vamos bien hasta ahí, ¿hay alguna pregunta?
Entonces miren que en este caso no podemos decir como no, multiplicamos a los dos lados, dividimos a los dos lados. Ya en este caso no, porque arrancamos de aquí y vamos es hacia adelante, vamos es usando propiedades para poder reducir o simplificar la expresión. ¿Sí? No olviden usar acá el igual y hacer los problemas bien en orden. Así como yo les muestro acá, así mismo quiero que los hagan allá en el laboratorio. Bueno, finalmente tenemos este problema, es más corto y ya, bueno, la única diferencia entre los otros que hemos hecho es que los términos que están adentro pues no tienen letras y, o variables, y el logaritmo no aparece la base, pero si recuerdan cuál es la base de este logaritmo. 10. 10, ¿cierto? Este logaritmo es el logaritmo en base 10, pero ese 10 no se pone. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero, entonces todo esto, toda esta expresión grande es igual, yo lo pongo aquí abajo porque no me cabe aquí al lado, ¿no? Pero es una igualdad. Entonces, todo esto es igual a ¿qué? Entonces, de nuevo, este negativo 2 lo subimos aquí como exponente y miren que estos dos logaritmos no tienen nadie afuera multiplicando, entonces quedan iguales. Logaritmo de 75 sobre 13 más logaritmo de 5 séptimos a la negativo 2 más logaritmo de 39 sobre 147. Entonces, por ahora, lo único que hay que resolver es esto de aquí. ¿Alguien me puede decir cuánto da esa fracción? Bueno, por si no recuerdan, esta fracción está elevada a la negativo medios. Para quitar ese negativo, nosotros lo que hacemos, o sea, para quitar el negativo para que nos quede al cuadrado, nosotros lo que hacemos es que invertir lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 7 quintos al cuadrado más logaritmo de 39 sobre 147. Eso de invertir solamente pasa cuando queremos convertir de un exponente negativo al exponente positivo. Y ahora sí podemos efectuar ese cuadrado común y corriente. Entonces tenemos 7 al cuadrado, 49 sobre 5 al cuadrado, 25. Recuerden que el cuadrado afecta tanto arriba como abajo de la fracción. Y ya tenemos una suma de logaritmos que están así solitos y nadie multiplicándose afuera. Entonces, esto se resume en un solo logaritmo en base 10 del producto de esos tres términos. 75 sobre 13 por 49 sobre 25 por 39 sobre 147. ¿Cuánto les da ese producto en la calculadora, chicos? Tres. Muy bien. O sea que esto es logaritmo de 3. Verifiquen si a todos les da igual. Entonces, miren lo útil de esto. Teníamos una expresión súper grande, pero todo se resume al logaritmo de 3. Esas dos cosas son iguales.
Bueno, ahora vamos a abordar otro tipo de problemas que tal vez se los puedan encontrar en el laboratorio y es cuando tenemos que despejar, en este caso, la x de esta ecuación. Entonces tenemos que el logaritmo de x es igual a toda esta suma de logaritmos. ¿Cómo vamos a hacer para resolver este tipo de problemas? Cuando tengamos que despejar la x y esa x se encuentra dentro del logaritmo. En este caso, lo que vamos a hacer es que a ambos lados de la igualdad, o sea, vamos a hacer todas las operaciones necesarias hasta que tanto a la izquierda como a la derecha tengamos un solo logaritmo y un solo logaritmo. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que ya hemos venido haciendo en los problemas anteriores, pero esto se va a hacer al lado y lado de la igualdad. Podemos ver que a la izquierda de esta ecuación, de esta igualdad, ya tenemos un solo logaritmo, ¿no? Entonces en este caso no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar como está. Y nos vamos a dedicar a resolver lo que está a la derecha. Entonces vamos a implementar todo lo que ya sabemos. Entonces sabemos que este 1/2 y este negativo 1/3 lo podemos dejar como exponente. Vamos a tener entonces logaritmo de 16 a la 1/2 más logaritmo de 8 a la negativo 1/3 más 1. ¿Cómo quedaría ese 1 si queremos que eso se convierta en un logaritmo? ¿Qué podemos hacer, muchachos? ¿A qué es igual este 1 de acá? Para que me quede en forma de los mismos logaritmos con la misma base que tenemos en todo el problema. Logaritmo de 10 de 10, de base 10, 10, algo así. Perfecto. Logaritmo de base 10 de 10. Solamente que este 10, pues al final lo borramos, ¿cierto? No hace falta. Y vamos a resolver todo lo que tenemos aquí. Bueno, ¿cuánto es 16 a la 1/2? 4. 4. ¿Y cuánto sería 8 a la 1/3? Recuerden que 8 a la 1/3 sería 1 sobre 8 a la 1/3, ¿cierto? 2. Uh-huh. 1/2, ¿no? Bueno, vamos por partes. Por ahora tenemos que esto es igual a 1 sobre 8 a la 1/3. Y ya dedujimos que este 1 es logaritmo en base 10 de 10. ¿Cierto? Ahora, logaritmo de 4 más, entonces por aquí me dijeron que 2. Entonces tenemos 1 sobre 8 a la 1/3. 8 a la 1/3 es raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? Porque 2 a la 3 es 8. Más logaritmo en base 10, que no se pone, de 10. Bien, entonces en la parte derecha tenemos ya todos los logaritmos listicos para ser operados como el logaritmo de un producto. Entonces en la parte izquierda lo dejamos igual, en este caso no, y en la derecha tenemos un solo logaritmo de ¿quién? De 4 por 1/2 por 10. ¿Cuánto les da eso? 20.
20, muy bien. Sería 40 dividido en 2, 20. Bien, ahora tenemos que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 20. Resulta que, bueno, ustedes en precálculo 1 alcanzan a ver cuando una función es 1 a 1, pero pues no vamos a entrar mucho en detalle acá. La justificación de este problema es que la función logaritmo es una función 1 a 1. Una función 1 a 1, nos dice que si f de a es igual a f de b, esto implica que a es igual a b. Esta es la definición, para los que no la recuerdan. Y en este caso pasa lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos, o sea, leyéndolo en forma de logaritmo, si nosotros tenemos que el logaritmo de a, bueno, en la base que sea, ¿no? En una base b, de a es igual, pongámosle x, es igual al logaritmo de la misma base de y, esto implica que x es igual a y. Miren que esto pasa siempre y cuando las dos bases sean iguales, ¿cierto? Entonces, nuestra función logaritmo también es una función 1 a 1. También es una función 1 a 1. Se escribe así o 1 a 1, así como se lee. Entonces, de aquí nosotros podemos decir, miren que los dos logaritmos tienen la misma base. Entonces, de aquí podemos concluir que x es igual a 20. Y ya con esto encontramos el valor de la x, que era lo que nos estaban pidiendo al principio, despeje para x. Esto era lo que nos estaban pidiendo al principio, despeje para x. Les hubieran podido dar un problema un poquito más complicado en donde en lugar de tener, por ejemplo, aquí solamente una x, aquí, hubieran podido tener, por ejemplo, x más 7, digamos. Ustedes hacen el mismo procedimiento y al final van a tener x más 7. ¿Qué faltaría en ese caso? Pues despejar la x, es decir, este 7, enviarlo al otro lado, a restar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el ejercicio fue generoso y nos dejó la x acá sola, pero en este lado ustedes pueden tener alguna expresión más grande, pero el procedimiento es el mismo, solamente que tal vez aquí, a este lado de la igualdad, va a cambiar la expresión. ¿Hay alguna pregunta con este problema? Bueno, entonces este tipo de ejercicio lo dejamos ahí. Vamos a seguir ahora con problemas que nos piden lo contrario. Miren que nosotros acá teníamos una expresión súper grande y llegábamos, bueno, en este caso, una expresión súper grande y llegábamos a algo de un solo logaritmo. En este tipo de problemas va a pasar lo contrario. Tenemos un logaritmo, bueno, en este caso multiplicado con algo, pero tenemos un solo logaritmo y lo que vamos a hacer es tratar de expandirlo para que nos queden términos de logaritmo de x, y y z.
que fue algo muy parecido que hicimos en el primer problema. Miren que este logaritmo de 36 lo que hicimos fue expandirlo y que nos quedara así, en términos de logaritmo de 3 y logaritmo natural de 4. En el problema que vamos a tomar ahora es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de logaritmo natural de 4 y de 3, vamos a tener logaritmo de x, logaritmo de y y logaritmo de z. Entonces arrancamos con el primero. Bien, entonces es muy parecido al anterior, entonces arrancamos acá y vamos a decir que esto es igual a ¿qué? Entonces, bien, vamos a expandir este logaritmo teniendo en cuenta que toda esa expansión va a estar afectada por 1/3. Entonces el 1/3 lo vamos a dejar aquí afuerita y todo eso lo vamos a multiplicar por lo que sea que aparezca en la nueva expresión de ese logaritmo en base a. Entonces, en este logaritmo en base a tenemos lo siguiente. Tenemos dos términos que están arriba multiplicándose y un término que está abajo dividiendo. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que está arriba lo vamos a dejar como una suma y lo que está abajo, o sea, todo lo que va a aparecer abajo de esta fracción, lo vamos a ver en forma de resta. Es decir, podemos resolver este logaritmo como el logaritmo de una división. ¿Qué vamos a tener entonces? El logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de todo lo de abajo. Entonces tenemos logaritmo en base a de x a la 3 por z a la 6 menos, ¿cierto? Logaritmo en base a de y a la 9. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces aquí usamos la identidad 2, la ley 2 de la división. ¿Qué más hacemos, chicos? ¿Qué más podemos hacer ahora? Recordemos que queremos expandir esa expresión. Bueno, vamos a seguir expandiendo lo que está adentro de ese paréntesis o de esas llaves. Y por aquí tenemos un producto, un logaritmo de un producto. Entonces sabemos que eso se puede convertir en la suma de los dos logaritmos. Entonces, logaritmo en base a de x a la 3 más logaritmo en base a de z a la 6. Y lo que tiene acá a la derecha, pues lo podemos dejar como está. Entonces aquí hicimos la propiedad 1 o la ley 1. ¿Qué más podemos hacer? Miren que nosotros queremos que todo quede en términos del logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de z. En este caso tenemos la expresión dependiendo del logaritmo de x a la 3, z a la 6 y y a la 9. Entonces, esos exponentes que aparecen ahí los vamos a bajar para que me queden la x, la y y la z completamente solas. Entonces vamos a usar la propiedad de bajar exponentes, que es la ley 3. Y tenemos que esto es igual a ¿qué? A 3 por logaritmo en base a de x más 6 por logaritmo en base a de z menos 9 por logaritmo en base a de y. Ahora sí, tenemos todo dependiendo del logaritmo de x,
de Z y de Y. Y lo único que hace falta es pues solucionar este 1/3. Entonces este 1/3 va a entrar a multiplicar cada término que está afuera de los logaritmos. Entonces 1/3 por 3 nos da 1. 1 por logaritmo en base a de X. ¿Quién sería el siguiente? ¿Cuánto es 1/3 por 6? 2. 2 por logaritmo en base a de Z. ¿Y 1/3 por negativo 9? 3. Negativo 3. Muy bien. Por logaritmo en base a de Y. Listo. Esto era lo que nosotros queríamos llegar al final. Logaritmo de X más 2 por logaritmo de Z menos 3 por logaritmo de Y. Listo. ¿Hay alguna pregunta con esto? No. Personalmente no. Ok. Bien. Vamos a resolver otro problema. Miren que si nos damos cuenta, el procedimiento es como al contrario, ¿no? Es como al contrario. En los anteriores problemas, lo primero que hacíamos era subir esto como exponente. Y acá nos damos cuenta que prácticamente eso es lo último. Bajarlos acá como exponentes es como lo último. Pero pues ahí ustedes ya se van dejando llevar de acuerdo a lo que se vayan encontrando, ¿no? Vamos a desarrollar el siguiente. Bien, entonces recordemos que el objetivo de esto es tener una expresión, así como en el anterior problema, que dependa del logaritmo de X, Y y Z. Bien, entonces, nosotros anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos el logaritmo de una fracción, ¿cierto? Y ahí mismo nos fuimos dejando llevar, diciendo que eso era una resta. Aquí, en este caso, no podemos decir lo mismo, porque nosotros tenemos también una fracción, pero esa fracción antes que todo está adentro de una raíz cúbica. Entonces vamos a expresar esa raíz cúbica como estamos acostumbrados a usarla, que es como un exponente, y ya nos vamos a ir dejando llevar del problema. Entonces, siempre esas raíces las expresamos mejor como una potencia. Entonces, si tenemos raíz cúbica, eso es la expresión de adentro, x a la 4, y al cuadrado sobre x, z a la 5, elevado a la 1/3. ¿Sí? Para expresarlo como en forma de potencia. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Será que ya podemos decir que eso es el logaritmo de una fracción o algo así? ¿O qué hacemos primero? ¿Qué podemos hacer ahí, muchachos? Miren que eso todavía, a ver, ¿quién iba a hablar por ahí?
No, nada, iba a decir que realmente no sé. Ah, ok. No, si no saben también no hay ningún problema, me pueden decir. Bien, nosotros, o sea, acá tenemos una fracción, está bien, pero todavía sigue en una raíz, solamente que lo escribimos de otra forma. ¿Pero para qué lo escribimos de otra forma? Para poder ver esto como un exponente, y si esto está como un exponente, sabemos que eso puede bajar. Entonces lo vamos a bajar de ahí, 1/3 del logaritmo en base b de esta fracción. Y miren que ahora sí podemos decir que tenemos el logaritmo de una fracción y podemos hacer exactamente lo que hicimos en el problema anterior, teniendo en cuenta que ese 1/3 está afectando a todo. Es muy parecido al ejercicio anterior. Entonces tenemos 1/3 y lo vamos a multiplicar por ese logaritmo, pero ya sabemos que ese logaritmo es el logaritmo de una fracción. Entonces lo podemos ver como la resta de los logaritmos. Del logaritmo de lo que está arriba, x a la 4, y a la 2, menos el logaritmo en base b de lo que está abajo, que es z a la 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ese 1/3 lo bajamos de ahí para poder ver lo que está aquí como el logaritmo de una fracción y por ende llevarlo a una resta. Y bueno, de nuevo, tenemos aquí ahora el logaritmo de un producto, que eso es, entonces dejamos el 1/3 para actuar a lo último y por esta parte tenemos la suma de los logaritmos. Logaritmo en base b de x a la 4 más logaritmo en base b de y al cuadrado menos logaritmo en base b de z a la 5. ¿Qué hacemos ahora? Ahora bajamos los exponentes, que sería el 4, el 2 y el 5. Perfecto. Entonces el 1/3 multiplicado por. Entonces bajamos todos los exponentes, 4 por logaritmo en base b de x más, ahora bajamos el 2 por logaritmo en base b de y, y por último el 5, menos 5 por logaritmo en base b de z. Bien, ya tenemos todo dependiendo del logaritmo de x, logaritmo de y logaritmo de z. Finalmente, pues este 1/3 lo vamos a distribuir y 1/3 por 4 nos da 4/3 por logaritmo en base b de x más 1/3 por 2, 2/3 por logaritmo en base b de y menos 5/3 por logaritmo en base b de z. Y toda la expresión ahora depende solamente de logaritmo de y, logaritmo de z y logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de z. Que se están multiplicando en unos números afuera, bueno, está bien, pero ya toda la expresión solamente depende de esos tres logaritmos así solitos, como en el problema anterior. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Entonces, si en alguna tarea o algo le sale el logaritmo de una raíz, ya sabemos cómo actuar, ¿cierto? Lo mismo acá, si tiene un número afuera multiplicando, ya sabemos cómo actuar. Lo dejamos para lo último. O sea, cuando ustedes cuando estén resolviendo el manual, pueden mirar estos apuntes y mirar más o menos a qué tipo de problemas se asemejan. Yo trato de hacerles todos los problemas diferentes
para que cuando ustedes se enfrenten al manual puedan más o menos identificar la estructura que tiene el problema.